Bueno, entonces hoy comenzamos con un estudio más profundo, digamos, de los sistemas lineales, de los sistemas de ecuaciones lineales, utilizando ahora, ya hemos visto para los sistemas de ecuaciones lineales la teoría general sobre la solubilidad, la existencia de solución, la unicidad, ese tipo de cosas, pero ahora vamos a ver cómo se puede obtener un sistema fundamental de soluciones de estos sistemas y cómo además utilizando las herramientas del álgebra lineal y del cálculo operacional con matrices se pueden dar expresiones muy explícitas de la solución de estos problemas y además expresiones que vamos a poder utilizar para dar información cualitativa sobre el comportamiento de las soluciones de este tipo de sistemas. Entonces, lo fundamental que vamos a estudiar aquí es que si tengo un sistema de la forma x punto igual a de x, donde x es un vector de funciones, una función con valores de un intervalo con valores en Rn, A es una matriz. Entonces, las soluciones en el caso de que este sistema fuera un sistema en dimensión 1, o sea que x fuera una función escalar, pues la solución de esta ecuación, la solución de esta ecuación que satisface la condición inicial que en x0, que en el instante 0 tome el valor x sub 0, vendría dada precisamente por exponencial de at por x0. ¿Okay? O sea, la solución de esta ecuación en el caso de que el vector x fuera de dimensión 1, o sea, cuando tuviéramos una ecuación escalar, nada más. En ese caso, la solución es muy simple, es una constante por la exponencial, donde la constante es precisamente la condición inicial, porque si evaluamos en t igual a 0, me quedaría exponencial de 0, que es 1, multiplicado por la condición inicial. ¿Está bien? Entonces, esa sería la solución. La idea del cálculo operacional con matrices es dar una definición de exponencial de una matriz, para la cual la exponencial de una matriz va a ser de nuevo una matriz que al evaluarla en la condición inicial x0 nos da la solución de esta ecuación homogénea que satisface la condición inicial en 0 igual a x sub 0. Y que después, precisamente una vez que tengamos esta matriz, con ella también se puede resolver el problema no homogéneo, cuando la parte derecha tiene además un vector de funciones f1, fnt. También utilizando la exponencial vamos a dar la expresión general de la solución de ese problema. Ese va a ser el objetivo de lo que vamos a ver. Y vamos a dar para ello una definición conveniente de lo que es la función exponencial, generalizando lo que es la función exponencial en una variable para la función escalar exponencial de t, generalizando esa definición. Y una de las cosas importantes que vamos a ver a lo largo de toda esta parte del curso es cómo calcular esa función exponencial, cómo está relacionada esa función exponencial con el cálculo de los valores propios, o sea, de las características algebraicas de la matriz, de sus valores propios, de sus vectores propios, etc. Ese es el tipo de cosas que vamos a ver. Hoy voy a ver una serie de resultados básicos relacionados con esto. O sea, para ello voy a comenzar por el caso más simple de un sistema de ecuaciones lineales, que es cuando el sistema se encuentra desacoplado. O sea, el caso más simple para ecuaciones diferenciales de primer orden es una ecuación de este tipo, x punto igual a x, cuya solución es una constante por exponencial de at. Y ahora, ¿qué cosa vamos a llamar un sistema lineal desacoplado? Pues un sistema como de este tipo, un sistema donde la ecuación para la componente x1 punto, la parte derecha es una expresión lineal que depende nada más que de x1, o sea, es una constante por x1, las de x2 punto una constante por x2, y si tuviéramos n ecuaciones, pues entonces se diría que ese sistema está desacoplado si
cada una de las ecuaciones para xk punto fuera de la forma a sub k por xk. ¿Está bien? En ese caso el sistema está desacoplado porque cada una de las ecuaciones se puede resolver independientemente. En este caso, por ejemplo, ¿ven? Esta ecuación se puede expresar en forma matricial de esta forma, x punto igual a x, donde A es una matriz de este tipo. O sea, que el sistema esté desacoplado es equivalente a que en la expresión matricial de la ecuación, del sistema de ecuaciones, la matriz tiene forma diagonal. ¿Bien? Donde en la diagonal van a aparecer estos coeficientes, menos 1 y 2. ¿Bien? Los coeficientes que aparecen en el desacoplamiento. Obviamente, las soluciones de este sistema, del primer sistema, es x1 igual a una constante por e a la menos t, en este caso a es menos 1, e a la menos t, y x2 igual a otra constante por e a la 2t, donde esas constantes tienen que ver con la condición inicial que se impone a x1 en t igual a 0 y a x2 en t igual a 0. Bien, entonces las soluciones vienen dadas de esta forma. O sea, la solución general viene dada en la forma, esta matriz e a la menos t, e a la 2t, evaluada en un vector c, que es el vector c1, c2, que es el vector de las condiciones iniciales. ¿Está bien? Viene dada así. O sea, viene dada en forma de una matriz que depende del tiempo, pero también una matriz diagonal, igual que la matriz A, ¿bien? Una matriz diagonal, donde tiene aquí a la menos t, e a la 2t, y evaluada en un vector c, que es el vector c1 y c2, donde c1 y c2 son las condiciones iniciales para x1 y x2 respectivamente. Bien. Entonces, vamos a ver un poco ahora una serie de conceptos que aparecen aquí, que son conceptos, algunos de ellos de los que hemos hablado ya, pero una serie de conceptos en el que en el caso de los sistemas de ecuaciones lineales, que voy a empezar a mencionar primero de manera informal. Después voy a formalizar estos conceptos completamente. Bien. Lo primero es que, fíjense, hoy empezamos con sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas de ecuaciones lineales homogéneos, y vamos, estos son, digamos, la introducción a la exponencial de una matriz. Introducción a la exponencial de una matriz. ¿Bien? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, fíjense, en este caso, que las soluciones son de la forma x1 en t igual a una constante por e a la menos t, que es la solución general, donde la constante es la condición inicial para x1, y x2 en t es otra constante por e a la 2t, en ese caso podemos decir lo siguiente. Fíjense, de aquí sale lo siguiente, que x, si multiplicamos aquí, por ejemplo, en la segunda ecuación esta, x2 en t por e a la menos 2t es igual a c sub 2. Y si multiplicamos ahora por c sub 1 al cuadrado a ambos lados, me quedaría x2 en t por c1 al cuadrado e a la menos 2t es igual a c1 al cuadrado c2. Pero entonces aquí tengo que x2 en t multiplicado por c1 e a la menos t al cuadrado es igual a c1 al cuadrado por c2, y c1 por e a la menos t es precisamente x1 en t. Entonces de aquí nos quedaría que x1 al cuadrado en t por x2 en t es igual a c1 al cuadrado por c2. ¿Está claro? O sea, que si nosotros dibujamos la curva solución de estas ecuaciones, de este sistema de ecuaciones desacoplado que tuvimos arriba, en un plano
plano x1, x2, pues en el plano x1, x2, estas curvas se van a ser precisamente las curvas de nivel de esta función. x2 igual a c1 al cuadrado c2 por x1 a la menos 2. ¿Está bien? Por x1 al cuadrado. Que es precisamente esta expresión que aparece aquí. Son curvas de nivel. O sea, si le llamamos a esta coordenada x y a esta coordenada y, pues van a ser curvas de nivel de la ecuación como se plantea aquí en el libro. Este es el libro de Perco. Estamos en el inicio del libro de Perco de ecuaciones diferenciales ordinarias. Es de la forma k por x a la menos 2, donde k es una constante arbitraria. En este caso, k es precisamente c1 al cuadrado por c2, donde c1 es la condición inicial para x1 y c2 la condición inicial para x2. ¿Sí? Entonces, de esta relación empezamos a extraer una serie de condiciones para el conjunto de soluciones de esta ecuación. Bien, entonces las gráficas de las soluciones de este sistema de ecuaciones conforman lo que se llama el plano de fase del sistema. Las gráficas dibujadas en el sistema x, y, o sea, en el sistema x1, x2. Bien, fíjense que esas gráficas para un k fijo, vamos a suponer que k es positivo, fíjense, ¿de qué depende de que k sea positivo? Solamente del valor de c sub 2, porque c sub 1 al cuadrado siempre es positivo. Entonces, si c sub 2 es positivo, k va a ser positivo, y por lo tanto, la gráfica que vamos a tener es la gráfica de una curva de este tipo con k positivo. Si C2 es negativo, entonces vamos a tener una gráfica de este tipo con k negativo. ¿Está claro? Entonces, en el caso de que sea C2 positivo, fíjense, si C2 es positivo, toda la gráfica está en la parte superior de este sistema de ejes coordenados, porque lleva a ser positivo siempre. Fíjense que x a la menos 2 siempre es un número positivo. Entonces, en el caso en que C2 sea mayor que 0, vamos a ponerlo así, C2 mayor que 0, entonces, ¿cómo son las curvas solución? Fíjense, cuando x tiende a 0, y tiende a más infinito, se va para acá. Y cuando x tiende a infinito, y tiende a 0. Entonces, las curvas son así de esta forma. O sea, todas las soluciones, cuando C2 es mayor que 0, son de esa forma. Y cuando C2 es menor que 0, las curvas son de la forma, de la misma forma, pero como ahora k es negativo, entonces las curvas van a estar dirigidas hacia abajo. Entonces las curvas van a ser de la forma, van a ser de esta forma. Entonces, esas son las curvas solución. ¿Bien? Y estas curvas solución, cuando C1 es 0, y C2 es 0, fíjense, cuando C1 y C2 son ambos ceros, entonces hay una solución particular que es la solución que corresponde a x1 idénticamente 0 y x2 idénticamente 0. ¿Verdad? Entonces quiere decir, esto va a ser una solución particular. Esa solución particular, como no varía en el tiempo, o sea, para todo instante de tiempo toma el mismo valor 0, es lo que se llama un punto de equilibrio. Entonces, esto es un punto de equilibrio de ese sistema, punto de equilibrio. Y además podemos analizar, fíjense,
aquí podemos analizar, aquí hay una cosa importante, no todas las soluciones las podemos analizar a través de las curvas de nivel de una función de este tipo. Porque, por ejemplo, si K es 0, aquí siempre tendría como única solución la solución idénticamente nula. Pero es que K puede ser 0 porque C1 y C2 sean simultáneamente 0 o porque solo uno de ellos lo sea. Pero si solo uno de ellos lo es, por ejemplo, supongamos, ¿qué quiere decir que solo, por ejemplo, C1 es 0 y C2 es distinto de 0? Quiere decir que la condición inicial está sobre el eje de las Y, la condición inicial. Porque el C1 es 0, pero el C2, que es el que corresponde a X2, es distinto de 0. Entonces, si la condición inicial está aquí arriba, que quiere decir que C1 es 0 y C2 es distinto de 0, pero además C2 es positivo, entonces vamos a la expresión de las soluciones. O sea, la expresión general de las soluciones no la podemos perder de vista. Entonces, en este caso, C1 es 0, quiere decir que la componente X1 de la solución siempre va a ser 0, pero la componente X2, ¿cómo va a ser? Va a ser de la forma C2 por E a la 2t, que cuando t tiende a infinito, cuando t tiende a más infinito, esa solución se va alejando del origen. ¿Está claro? Porque va creciendo, C2 es mayor que 0, o sea, la solución se va yendo hacia infinito. O sea, en cualquier punto del eje imaginario que yo tome la condición inicial, la solución que le va a corresponder es la solución que parte de ese punto y se va hacia más infinito. ¿Bien? Pero fíjense que esa solución es la misma para cualquier otro punto que tome con una coordenada C2 mayor que la anterior. ¿Está claro? Va a ser la misma. Por unicidad de solución es la misma solución. Y eso para todos los puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente lo que tenemos es la curva solución que corresponde a las condiciones iniciales que están sobre el eje de las Y, son soluciones que se mueven en esta dirección. Son soluciones que a medida que el tiempo avanza, se mueven esta solución, se mueven en esta dirección. Quiere decir, todo el semieje imaginario positivo corresponde a una curva solución que está dirigida en esta dirección, o sea, alejándose del eje del origen. De la misma forma podemos analizar cuál es la dirección de desplazamiento sobre esta curva solución. O sea, ¿qué significa tener esta curva solución? Significa que yo tengo una condición inicial dada y a partir de esa condición inicial dada se obtiene una solución que empieza a tenerse a partir de este punto. Ahora, bien, ¿esa solución hacia dónde se va? ¿Se va hacia infinito o se va hacia cero? Bien, es el análisis que hay que hacer. Pues ese análisis lo podemos hacer precisamente de acá, de estas expresiones. Cuando yo tomo C1 positivo y C2 positivo, que quiere decir que la condición inicial está en el primer cuadrante, entonces en ese caso el K va a ser positivo, la curva solución es esta, pero ¿en qué dirección se está desplazando el punto del que partimos como condición inicial? Pues fíjense, en ese caso, como C1 es positivo y C2 es positivo, entonces la componente X1 va tendiendo a 0, pero la componente X2 va creciendo cuando t crece. ¿Está claro? O sea que como la componente X1 va tendiendo a 0 y la componente X2 va tendiendo a infinito, entonces quiere decir que la dirección del desplazamiento es esta. Y eso pasa en cualquier punto en donde yo tome la condición inicial sobre esta curva. O sea, en esta curva, la dirección de desplazamiento de la condición inicial va a ser en esa dirección. ¿Está bien? Porque en este caso, fíjense, a medida que va avanzando el tiempo, la coordenada X1 va tendiendo a 0 y la coordenada X2 va tendiendo a infinito. Ese es el análisis que hay que hacer. ¿Bien? Lo mismo ahora si consideramos la condición inicial sobre un punto sobre el eje imaginario,
pero con C2 menor que 0, o sea, C1 igual a 0 y C2 menor que 0. En ese caso, pues tenemos igual, vamos a esta expresión, como C1 es igual a 0, la componente X1 se mantiene 0 siempre, o sea, si tomo una condición inicial sobre el eje imaginario, la curva solución se encuentra todo el tiempo sobre el eje imaginario. ¿Y en qué dirección se desplaza? Bueno, esa dirección viene dada por la expresión de X2. X2, como C2 es negativo, el X2 siempre se va a mantener negativo, pero además, cuando t tiende a infinito, se mantiene negativo creciendo, o sea que también aquí la curva solución es una curva que empieza aquí sin tocar el 0, porque el valor 0 no lo alcanza nunca, igual que esta otra, y que va evolucionando hacia menos infinito. Esa es otra curva de solución. Entonces tenemos una solución es el punto, otra solución es esta curva, otra solución es otra semirrecta, otras soluciones son estas de aquí. Se puede ver que en esta curva las soluciones son de esta forma, en esta son de esta otra forma, y otra curva solución corresponde cuando tenemos un punto sobre el eje real positivo. Eso corresponde al caso en que la condición inicial C1 es positiva y C2 es 0. Y si C1 es positivo y C2 es 0, quiere decir que la componente C2 siempre se mantiene 0, o sea que si la condición inicial está sobre el eje real positivo, todo el tiempo se va a mantener sobre el eje real positivo. Y además, lo que va a ocurrir, ¿qué cosa es? Fíjense, aquí lo que va a ocurrir es que cuando t tiende a infinito, la componente X1 tiende a 0 y la componente X2 se mantiene 0 siempre. Entonces quiere decir que en este caso la dirección, o sea, toda la semirrecta va a corresponder a una curva solución y la dirección es precisamente esta dirección. ¿Bien? Si nos paramos en un punto, consideramos una condición inicial en el semieje real negativo, pues va a ser lo mismo. Aquí el C1, el C1 va a ser negativo, el C2 va a ser 0 y por lo tanto ocurre lo mismo. Cuando t tiende a infinito, esto tiende a 0, pero por valores negativos. Entonces quiere decir que todo el semieje real corresponde a una curva solución y la dirección de desplazamiento es hacia el origen. ¿Está bien? Se puede ver que si tomo C1 y C2 distintos de 0, con C1 menor que 0 y C2 mayor que 0, o sea, si la condición inicial estuviera por aquí, a eso le correspondería también una curva solución de este tipo que se desplazaría en esta dirección, y si el punto, la condición inicial la consideráramos por aquí abajo, a ella le correspondería una curva solución de este tipo que se desplaza también en esta dirección. Fíjense que tiene que haber una continuidad en las direcciones en que se mueve el campo. Fíjense, en los puntos de acá el campo se mueve todo en esta dirección, mientras que en los de acá se mueve todo en la dirección opuesta. Por eso es que aquí, para que haya continuidad, sobre esta semirrecta tiene que ser la dirección hacia arriba y sobre esta la dirección hacia abajo. Y eso es precisamente el espacio de fase de ese sistema, donde tenemos un punto de equilibrio que es el origen. Y en general, si en lugar de tener nosotros un sistema de la forma x punto igual a x, o sea, un sistema lineal de esta forma, tuviéramos un sistema en general de la forma x punto igual a f de x, donde f fuera una expresión no lineal, pues también se construiría el espacio de fase de la misma forma. Hay que ver lo siguiente. Las curvas solución, si estas son las curvas solución, en cada punto de esa curva, en el punto, por ejemplo aquí, este es un punto C1, C2 sobre la curva, esta es la curva solución que pasa por ese punto. El vector tangente es el vector x punto en P.
Vector tangente a la curva en este punto es el vector precisamente tangente, es precisamente el vector velocidad del desplazamiento xt, sería el vector x punto en t. Pero x punto en t viene dado por a de x, o sea que la parte derecha del sistema define el vector velocidad en cada punto de la curva. O sea, en este punto C1, C2, si nosotros evaluamos la matriz A en el punto C1, C2, eso me va a dar un vector B1, B2, y ese vector B1, B2 es el vector tangente a esta curva en ese punto. Otra forma de construir el espacio de fase es precisamente estudiando el campo vectorial que está asociado al sistema de ecuaciones, y el campo vectorial viene definido precisamente por la parte derecha de la ecuación. O sea, en cada punto X construimos el vector f en X que parte de ese punto X. Si construimos las curvas tangentes a ese campo vectorial, estamos construyendo todo el espacio de fase o todo el retrato de fase del sistema dinámico completo. ¿Claro? Bien, aquí está el dibujo que acabo de hacer. O sea, que es lo que les había mencionado, que las curvas soluciones son precisamente tangentes a los vectores del campo vectorial definido por A de X. Una cosa importante también aquí es una definición que después vamos a formalizar, es que hay una cosa que se llama el subespacio estable y el subespacio inestable asociado al punto de equilibrio. ¿Bien? Entonces, el subespacio estable es precisamente el que corresponde es el subespacio formado por el subespacio vectorial formado por aquellos puntos tales que si tomo una condición inicial en ese subespacio vectorial, la curva solución que sale de ese punto converge al punto de equilibrio cuando t crece. O sea, si me paro en un punto aquí, la curva solución correspondiente es esta, que va a converger al punto de equilibrio cuando t crece. Entonces, en este caso, el subespacio estable del punto de equilibrio 0, o sea, el 0, 0, punto de equilibrio 0,0, es el eje real. Es el eje real. ¿Okay? Y el subespacio inestable es aquel conjunto de puntos tales que si yo tomo, es un subespacio vectorial, tal que si tomo una condición inicial sobre ese espacio vectorial, las soluciones que pasan por esa condición inicial se alejan del punto de equilibrio cuando t tiende a infinito. Entonces, el subespacio inestable, en este caso, el subespacio inestable del punto de equilibrio 0, 0 es el eje imaginario, en este caso. Bien. Vamos a ver posteriormente cómo se define, cuál es la definición correcta de subespacio estable y subespacio inestable en el caso de un sistema lineal homogéneo cualquiera, donde el 0 es un punto de equilibrio, siempre el 0 es un punto de equilibrio, y vamos a definir lo que significa el subespacio estable y el subespacio inestable correspondiente al punto de equilibrio 0. Y más adelante vamos a ver cómo se generaliza la definición de subespacio estable y subespacio inestable
al caso cuando tenemos sistemas no lineales que también tienen un punto de equilibrio. ¿Qué significa un punto de equilibrio de un sistema no lineal? Es una solución que no varía en el tiempo, y si no varía en el tiempo, entonces la derivada de x con respecto a t es cero, y por lo tanto los puntos de equilibrio son las soluciones de la ecuación del sistema de ecuaciones, porque esto es un sistema de ecuaciones, 0 aquí es un vector, f de x igual a 0. Entonces, cuando el sistema de ecuaciones tiene puntos de equilibrio, también tiene sentido generalizar la noción de subespacio estable y subespacio inestable, solo que ahí no van a ser espacios vectoriales, subespacios vectoriales, sino van a ser, se va a dar la definición de lo que se va a llamar la variedad estable y la variedad inestable de un punto de equilibrio. Y también vamos a introducir otro concepto más, que es el concepto de variedad central, que en el caso de los sistemas lineales corresponde a lo que se llama el subespacio central. O sea, a cada punto de equilibrio le corresponde un subespacio central, un subespacio estable y un subespacio inestable en los sistemas lineales. En los sistemas no lineales, a cada punto de equilibrio le corresponde una variedad estable, una variedad inestable y una variedad central. No voy a meterme en las definiciones propiamente de eso ahora, pero vamos a ir viendo en ejemplos cómo estas cosas van apareciendo. Bien, vamos a considerar ahora otro sistema de ecuaciones desacoplado. Vamos a considerar este sistemita de ecuaciones desacoplado en dimensión 3, x1 punto igual a x1, x2 punto igual a x2, x3 punto igual a x3. Bien, entonces, en este caso, ¿cómo se analiza? Vamos a ver cómo se analiza el retrato de fase o el espacio de fase de este sistema. El espacio de fase de este sistema ahora viene dibujado en dimensión 3. Ya para sistemas de orden mayor que 3, ya no podemos representarlo obviamente gráficamente, sino lo más que podemos hacer es representar proyecciones del espacio de fase en dimensión mayor que 3 a un subespacio de dimensión 3 o 2. ¿Claro? En este caso, ¿cómo se obtiene esto? Fíjense. Las soluciones de este sistema son de la forma, para que vean cómo se hace el análisis, son x1 en t igual a c sub 1 por e a la t, donde c sub 1 es la condición inicial que impongamos a x1, es el valor de x1 en 0. x2 en t es c sub 2 por e a la t, donde c sub 2 es la condición inicial para x2, y x3 en t es c sub 3 por e a la menos t. ¿Está bien? Donde c sub 3 es la condición inicial para x3. Entonces, ¿cómo analizamos a partir de aquí las curvas solución en el espacio de fase? En el caso de dimensión 3, lo que se hace, por ejemplo, es analizar quiénes son las curvas solución, y lo cual puede hacerse en este caso sin mucho problema cuando los sistemas están desacoplados. ¿Cuáles son las curvas solución sobre ciertos subespacios? Por ejemplo, vamos a considerar primero el subespacio formado por x1 y x2. Es un plano. Aquí tenemos x1, x2 y x3. ¿Bien? Y vamos a suponer que la condición inicial, está sobre el plano x1, x2. Supongamos que la condición inicial está en el plano x1, x2. ¿Qué tipo de curvas solución son importantes en este plano? Cuando la condición inicial está sobre el plano x1, x2, quiere decir que en este caso c sub 3 es 0. ¿Bien? C sub 3 es 0. Y una solución importante corresponde al caso en que también C1 y C2 son 0. En ese caso, por ser C sub 3 igual a 0, la componente 3 es 0, y por lo tanto, si C sub 3 es 0, toda la solución se va a mantener en el plano x1, x2. Siempre, para todo.
Pero además, si C1 y C2 son 0, también X1 y X2 son idénticamente nulas, y eso corresponde a una solución particular que es el origen. El origen es un punto de equilibrio de este sistema. Siempre el origen es un punto de equilibrio de cualquier sistema lineal. ¿Bien? Entonces tenemos el origen. Y ahora vamos a analizar estas otras soluciones. Por ejemplo, esta solución y la misma, debería haber una flechita también en dirección opuesta aquí sobre este eje. ¿Qué quiere decir? Supongamos que la condición inicial está sobre el semieje X2 positivo. Este es el X2 positivo, ¿verdad? Entonces está sobre el semieje X2 positivo. Si la condición inicial está sobre el semieje X2 positivo, eso quiere decir que C1 también es 0. Entonces, si ya C3 es 0 y C1 es 0, y C2 es el que es distinto de 0, quiere decir que la solución todo el tiempo se mantiene en el semieje X2 positivo. ¿Está bien? Y la solución se va alejando a medida que el tiempo crece, porque a medida que el tiempo crece, X2 va creciendo. Pero X2 va creciendo, pero la curva se encuentra toda contenida dentro del semieje X2 positivo. Quiere decir que a los puntos que están sobre el semieje X2 positivo le corresponde una curva solución que parte del origen sin tocar el origen y se va alejando hacia más infinito. ¿Bien? Si tomara la condición inicial sobre el semieje X2 negativo, entonces en ese caso también sería C1 y C3 0, y la curva solución sería igual, sería solamente que el C2 es negativo, se mantiene siempre negativo, pero como la exponencial de t crece, se mantiene negativo creciendo hacia menos infinito. Y entonces la solución correspondería a una curva, al semieje X2 negativo, alejándose del origen también. Si consideramos que la condición inicial está sobre el eje X1, en ese caso C1 sería distinto de 0 y C2 y C3 serían iguales a 0. En ese caso tendríamos lo mismo, la solución se mantiene todo el tiempo sobre el eje X1, alejándose hacia infinito. Y si fuera C1 negativo, se mantendría todo el tiempo sobre el eje X1, pero alejándose hacia menos infinito. Por eso es que tenemos también esta solución que no toca el origen y se va, la curva empieza en 0 sin tocar el 0 y se aleja hacia menos infinito. Y aquí empieza en 0 sin tocar el 0, un poco más pequeño. Bien. Ajá. Y aquí se aleja hacia menos infinito, aquí se aleja hacia más infinito. Entonces ya tenemos cuántas curvas solución tenemos. El 0 propiamente dicho, que es un punto de equilibrio. Otra curva es el semieje X2 positivo abierto en 0, sin tocar el 0. El semieje X2 negativo sin tocar el 0. Y lo mismo para los semiejes X1 positivo y negativo. Tenemos eso. Ahora, ¿a qué corresponden estas dos rectas, estos dos flechas que indicamos acá? Corresponden a que también tenemos como curva solución una semirrecta que parte del origen en una cierta dirección y se va hacia más infinito, y aquí también hacia más infinito. ¿A qué corresponde eso? Corresponde a que si yo tomo ahora, bien, de aquí sale lo siguiente, de estas dos expresiones. Cuando yo tomo el C3 igual a 0, o sea, tomo una condición inicial de la manera siguiente, una condición inicial C1, C2, como una condición inicial C1, C2 dada. Entonces, fíjense, de aquí voy a tener lo siguiente, que X1 en T es igual a C1 sobre C2 por C2 por E a la T. O sea, si C1 y C2 son distintos de 0. ¿Bien? Cuando C1 y C2 son
distintos de 0. O sea, cuando estoy en un punto de este cuadrante, este cuadrante, este cuadrante o este cuadrante sin tocar los ejes coordenados, x1 y x2. Entonces, tengo precisamente esta situación, pero C2 por E a la T es x2. Entonces lo que tengo es que x2 en T es igual a C2 sobre C1 por x1 en T. Si a x2 le llamo, si a la coordenada x2 le llamo y a la coordenada x1 le llamo x, y al C2 sobre C1 le llamo k, eso quiere decir que las soluciones x1, x2, 0, cuando la condición inicial está sobre uno de estos 4 cuadrantes, van a ser también rectas que pasan por el origen con una cierta pendiente k que es igual a C2 sobre C1. Entonces la pendiente va a ser positiva cuando C2 sobre C1 sea positivo, o negativa cuando C2 sobre C1 sea negativo. Por ejemplo, cuando ambos son positivos o ambos son negativos, C1 y C2, entonces voy a tener rectas que salen del origen y que se alejan del origen. ¿Bien? Que se van alejando del origen. Así como es. ¿Claro? Se van alejando del origen porque C1 y C2 son ambos positivos. ¿Bien? Y cuando C1 y C2, cuando el cociente C1 sobre C2 es negativo, lo que quiere decir es que la pendiente en ese caso es negativa de la recta, como es este caso de aquí, pero también se alejan del origen, porque si uno ve las expresiones de x1 y x2, independientemente de quién sean C1 y C2, esto va a ir creciendo siempre cuando t tiene infinito. ¿Está bien? Cuando t tiene infinito, esta parte va creciendo. Y entonces por eso quiere decir que siempre vamos a tener, cuando la condición inicial está sobre un punto en uno de estos cuadrantes, lo que vamos a tener como curva solución que pasa por él, una semirrecta que sale del origen y se va hacia más infinito. Y esas son todas las curvas solución que hay cuando la condición inicial está sobre el plano x1 y x2. Entonces uno puede analizar, por ejemplo, también qué pasa cuando la condición inicial está sobre el plano x2, x3. Sobre el plano x2, x3. Ya vimos que si está sobre, podemos ver que si está exactamente sobre el eje x3, lo cual quiere decir que en ese caso C3 es distinto de 0 y C1 igual a C2 igual a 0. Si C1 y C2 son 0, estas dos componentes van a ser 0 siempre, por lo tanto la solución siempre se va a mantener sobre el eje x3, y lo que va a ocurrir es que si C3 es positivo, se encuentra siempre en la parte positiva. La solución siempre se va a encontrar en la parte positiva del eje x3, pero como es de la forma C3 por E a la menos t, cuando t tiende a infinito va a tender a 0, por lo tanto la dirección de desplazamiento sobre la curva de cualquier condición inicial va a ser hacia el 0. Y lo mismo ocurre si la condición inicial está sobre el eje x3 negativo. La solución va a corresponder a todo el semieje desde 0 hasta menos infinito en x3, pero la dirección de desplazamiento va a ser hacia el 0. ¿Bien? Y si tomamos ahora una condición inicial sobre un cuadrante cualquiera del plano x2, x3, entonces en ese caso, por ejemplo, venimos aquí y se observa como, de aquí podemos observar lo siguiente, fíjense, vamos a pasar multiplicando e a la t a la izquierda, y me quedaría que e a la t por x3 en t es igual a c3. Si multiplicamos ahora por C2 a ambos lados, aquí me quedaría C2 igual a C3 por C2, pero C2 por E a la T es X2, entonces X2 en T por X3 en T sería igual a C3 por C2, que es una constante distinta de 0, porque estoy suponiendo C3 y C2 distintos de 0, y en ese caso, si a X3 le llamo Y
y a x2 le llamo x, entonces lo que tengo es que las curvas solución que corresponden a condiciones iniciales que están en alguno de estos cuadrantes van a ser curvas de la forma x por y igual a una constante, y esos son hipérbolas, que son estas hipérbolas que están dibujadas acá. Hipérbolas además que van en esta dirección. ¿Por qué? Por ejemplo, si la condición inicial estuviera en el cuadrante x2 mayor que 0, x3 mayor que 0, que es este cuadrante que aparece aquí. En ese caso, si las dos son positivas, si x2 y x3 son positivas, vamos a estas expresiones, y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la componente x2 se va alejando cuando t tiende a infinito del origen, va tendiendo más infinito, y la componente x3 va tendiendo a 0. Entonces, si la componente x2 se va alejando hacia más infinito y la componente, esto es la componente x3, esta altura es la componente x3 que va tendiendo a 0, y esta distancia hacia allá es la componente x2 que va tendiendo más. Por eso es que la dirección de movimiento sobre la curva viene dado por la flechita en ese. Y lo mismo se puede ver del lado de acá, y lo mismo por abajo. ¿Está bien? De aquí se ve que esto es un punto de equilibrio. Precisamente en este caso, el subespacio estable es el eje x3, porque en cualquier punto que yo me pare en el eje x3, su espacio es un subespacio vectorial. El eje x3 es un subespacio vectorial de dimensión 1, tal que si yo tomo una condición inicial sobre el eje x3, la curva solución que parte de esa condición inicial va a converger al origen, al punto de equilibrio. Y el subespacio inestable en este caso va a ser todo el plano x1, x2, porque en cualquier punto que yo tome en el plano x1, x2, las curvas solución van a ser semirrectas que se alejan del punto de equilibrio. Entonces, en el subespacio inestable las soluciones se alejan del equilibrio, en el subespacio estable se acercan al equilibrio, cuando t tiende a infinito. En este caso, el subespacio estable es el eje x3, el subespacio inestable es todo el plano x1, x2. ¿Bien? Bien. Entonces vamos a ver esta segunda parte que es precisamente, que llama así diagonalización. Diagonalización es una técnica algebraica que permite en algunos casos, no siempre, reducir una matriz, una cierta matriz, a una expresión diagonal. ¿Qué quiere decir eso? Que si la matriz A en la base de vectores coordenados E1 a En tiene una cierta expresión AIJ, o sea, A11, A1N, a N1 hasta ANN, si ocurre eso, entonces diremos que la matriz es diagonalizable si existe otra base de Rn, vamos a llamarle a la nueva base V1 hasta Vn, en el cual la matriz adquiera una expresión diagonal, o sea que la matriz adquiere como expresión lambda 1 hasta lambda n en la diagonal y en todos los demás lugares. En ese caso se dice que la matriz es diagonalizable. ¿Bien? Entonces, no cualquier matriz puede ser diagonalizable, pero hay algunos casos importantes en que la matriz sí es diagonalizable. Un caso muy importante, hay dos fundamentalmente importantes en los cuales una matriz se sabe que es diagonalizable, o sea, en los siguientes casos, una matriz A es diagonalizable. El primer caso es cuando todos sus valores propios son
reales y diferentes. Y estos son resultados del álgebra lineal que no voy a demostrar, pero que en cualquier libro de álgebra lineal se pueden consultar. Y el segundo caso es cuando la matriz A es simétrica. Que en el caso de matrices con coeficientes reales, como las que vamos a analizar aquí, esto significa que el coeficiente AIJ es igual al coeficiente AJI. O sea, que si vemos esta expresión y me paro aquí en el AIJ, lo que quiere decir que esta fila es exactamente igual a esta columna. O sea, que si la roto 90 grados, me voy a poner sobre esta columna. O sea, que la 1n es igual a la n1, la 1n-1 va a ser igual a la n-1,1 y así sucesivamente. O sea, que si este vector fila lo pongo como columna, me coincide con este vector de acá. Eso es lo que quiere decir. ¿Saben? Y así con todos los demás vectores fila. Si el segundo lo pongo como columna en la segunda parte, entonces en la segunda columna, pues va a coincidir con el vector columna correspondiente. Eso quiere decir que la matriz sea simétrica. Y las matrices simétricas tienen un significado importante en la práctica. No voy a entrar en ese detalle ahora, pero además desde el punto de vista algebraico son muy importantes porque estas matrices tienen la posibilidad de ser diagonalizadas. O sea, siempre se puede encontrar un sistema V1 o Vn de vectores que forman una base de Rn con respecto a la cual la matriz tiene una expresión diagonal. Fíjense, ¿qué quiere decir? Recuerdo algo que es importante tenerlo en cuenta, que es un tema de álgebra lineal elemental. ¿Qué significado tienen los coeficientes A sub i, j? El significado que tienen los coeficientes A sub i, j es que cuando yo tomo una base dada y digo la matriz es la expresión de una cierta transformación lineal de Rn en Rn en esa base. El significado que tiene eso es que A realmente es una transformación lineal que va de Rn en Rn, y que sea una transformación lineal lo que significa es que si A yo la evalúo en lambda x más mu y con lambda y mu elementos de R y x y y elementos de Rn, el resultado que obtengo es lambda A de x más mu A de y. Eso es lo que quiere decir que sea el lineal. Y para toda matriz lineal hay una expresión matricial, y esa expresión matricial corresponde a lo siguiente. La expresión matricial de la matriz, matricial de la transformación lineal, con respecto a una base E sub i, por ejemplo, que puede ser la base canónica de Rn, o sea, generalmente se sobreentiende que se está dando la matriz, es la expresión matricial de una transformación lineal con respecto a la base canónica, que es la base formada por los vectores 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, ¿pero qué quiere decir eso? Que yo ahora evalúo A en un elemento E sub i, y al evaluar A en E sub i, me da un elemento de Rn como espacio de llegada. Pero como es un elemento de Rn, y estoy suponiendo que E sub i es una base de Rn, entonces eso quiere decir que aquí me va a aparecer una combinación lineal A sub i1 por E sub 1 más A sub in por E sub n. Y esto es para todo i, desde 1 hasta n. Bien, estos coeficientes A sub i, en general, aquí en el medio va a haber un término A sub i j por E sub j. Esos coeficientes A sub i j son los coeficientes que conforman la matriz que representa a la transformación lineal A, y se demuestra que si uno define la acción de una matriz sobre un vector, como se multiplican matrices con vectores, entonces el aplicar A al vector X
suponiendo que el vector x es x1 por e sub 1 más xn por e sub n, entonces la acción de esto va a ser un nuevo, un cierto vector y, donde este vector y también se expresa como y sub 1 por e sub 1 más y sub n por x por e sub n. Bien, porque está en el mismo Rn, pero que además las componentes y1 y n son el resultado de aplicar la matriz A. Estoy aquí identificando la transformación lineal con la matriz, no son exactamente lo mismo. Esto es una representación de la transformación lineal, lo que pasa es que por abuso del lenguaje se utiliza la misma representación. Y lo que se tiene es que las componentes y sub i del vector imagen son el resultado de aplicar la matriz A de coeficientes a sub i j al vector x1, xn. Ese es el significado que tiene. Pero ahora, la matriz se puede expresar, esa misma transformación lineal se puede expresar en otra base diferente. En lugar de considerar la base de sub i, yo puedo considerar otra base v1 hasta vn. ¿Bien? Y en esa nueva base, los coeficientes de este desarrollo ya no van a ser los mismos a sub i j, van a ser otros coeficientes b sub i j. Y la matriz es diagonalizable cuando ocurre que hay una base en la cual la matriz adquiere una forma diagonal. Y que adquiere una forma diagonal quiere decir que en esa nueva base lo que tiene que ocurrir es que A evaluado en el BJ es igual a un término que va a ser el A sub JJ por BJ nada más. Todos los demás coeficientes son 0, lo cual indica que la matriz es diagonal. O sea, todos los A sub IJ con I distinto de J son 0. Bien, estos A sub JJ los vamos a denotar por lambda J y eso es precisamente los lambda J que escribimos acá. Obviamente de manera natural sale que las bases en las cuales una matriz tiene una expresión diagonal tienen que estar formados por vectores propios de la matriz, y los lambda J que aparezcan en la diagonal tienen que ser los valores propios de la matriz, ¿verdad? Entonces por eso es que se tiene este resultado que dice que si los valores propios de la matriz lambda 1, lambda n de la matriz de orden n por na son reales y distintos, entonces entonces siempre la matriz es diagonalizable, siempre la matriz es diagonalizable, y la diagonalización se obtiene a partir de A de la siguiente forma. Fíjense, se construye una cierta matriz P y su inversa, y resulta que P a la menos 1 compuesta con A compuesta con P es la matriz diagonal lambda 1 lambda n, que es esta matriz que escribí aquí. ¿Bien? Es esa matriz. Esa matriz, por notación, se describe así como diagonal lambda 1 lambda n. Bien, entonces se demuestra que si todos los valores propios son reales y diferentes, entonces siempre hay una diagonalización, en el sentido de que se puede encontrar una cierta matriz P tal que es invertible, y la inversa de ella compuesta con A compuesta con P es igual a esa matriz diagonal, y eso después se interpreta en el sentido de que hay una nueva base en la cual la matriz A se expresa de forma diagonal. Eso lo vamos a ver. Pero ahora, ¿cómo se construye esa matriz? Esto es un resultado también de la álgebra lineal. Esa matriz se construye de la manera siguiente. Los lambda 1, lambda n son los valores propios de la matriz. O sea, primero uno tiene que calcular los valores propios. Para calcular los valores propios uno calcula el polinomio característico de la matriz, que es el que se obtiene cuando se le resta lambda a la diagonal y se calcula el determinante de la matriz y se iguala a 0. Entonces todas las raíces de ese polinomio de grado n van a ser los valores propios de la matriz. Si todas esas raíces son reales y diferentes, entonces a cada una de ellas le corresponde un vector propio, v sub i,
sea, al lambda 1 le corresponde el vector v1, al lambda 2 el v2 y al lambda n el vn, y se demuestra de la álgebra lineal que esos n vectores tienen que ser linealmente independientes. Y con esos n vectores se construye una matriz P, que es la matriz que tiene en las columnas los vectores propios que corresponden a los valores propios diferentes de la matriz A. O sea, uno construye primero los valores propios, construye los vectores propios, con los vectores propios construye esta matriz, formando con los vectores propios columnas, son n columnas, cada una de longitud n, entonces esto da una matriz de orden n por n. Esa matriz obviamente es invertible porque se demuestra que esos n vectores propios son linealmente independientes, y una matriz que está conformada por n vectores columnas linealmente independientes siempre tiene determinante distinto de 0, y si tiene determinante distinto de 0 entonces es invertible. La inversa es esta. Entonces ese es el resultado que se obtiene. ¿Está bien? Entonces este teorema se interpreta también en el sentido de que si la matriz A es la matriz de una transformación lineal T, aquí le llaman T, de Rn en Rn, que se representa precisamente por la matriz A con respecto a la base estándar o la base canónica de Rn, E1n, entonces con respecto a cualquier base de vectores propios de la matriz, T se representa por una matriz diagonal donde en la diagonal aparecen los valores propios de la matriz A. Eso es lo que quiere decir ese teorema. Y ese teorema es muy importante por esto que se tiene aquí. Fíjense, si uno usa esta transformación de coordenadas y igual a p a la menos 1 de x, ¿bien? O sea, si uno... O sea, la ecuación que uno tiene es la siguiente. O sea, uno tiene la ecuación x punto igual a de x. Bien. Y ahora voy a hacer un cambio de coordenadas. Y igual a p a la menos 1 en x. Bien. Un cambio de coordenadas con la matriz P, con la inversa de la matriz P. Entonces, en ese caso, x es igual a p en y, y de aquí, ¿qué saldría? Que p y punto sería igual a en p en y. Pero es que p en y en punto, eso es la derivada de un producto de una matriz por un vector. Y recuerden que las derivadas de las composiciones de matrices o de matrices y vectores cumple la misma propiedad que la derivada del producto, manteniendo el orden. O sea que esto sería derivada de la matriz P, que es derivada de cada uno de sus términos, evaluada en Y. Pero es que la matriz P es una matriz con coeficientes constantes, su derivada es 0, es la matriz idénticamente nula, que evaluada en Y vale 0, más P evaluada en la derivada de Y. O sea, esto es P evaluado en la derivada de Y igual a APY, y como P es invertible, de aquí quedaría que Y punto es igual a P a la menos 1 AP en Y, pero a la menos 1 AP es una matriz diagonal. Entonces, quiere decir que mediante este cambio de variables, o es lo mismo, el sistema se reduce a un sistema de la forma Y punto igual a BY, donde B es una matriz diagonal. Es la matriz diagonal lambda 1, lambda n, donde lambda i son los valores propios diferentes de la matriz A. Y en ese caso el análisis se hace igual que el análisis de los sistemas simples que hice al principio, de los dos ejemplitos, esto de x1 punto igual a menos x1 y x2 punto igual a 2x2, porque se separan, se desacoplan todas las ecuaciones del sistema. ¿Bien? Entonces lo que uno hace es que resuelve este sistema desacoplado, y una vez que obtiene Y, le aplica P y obtiene X. ¿Claro? Ya. O sea, de hecho, uno de aquí, si yo quiero resolver, fíjense, este sistema con la condición inicial x en 0 igual a x sub 0, es un vector, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué saldría?
que tendría que resolver este sistema con la condición inicial y en 0 igual a p a la menos 1 de x sub 0. ¿Está bien? Si resuelvo este sistema, entonces la solución, ¿qué cosa va a ser? La solución de este sistema va a venir dada por una matriz. O sea, recuerden, la solución de este sistema, ¿cómo viene dada? La solución de este sistema, como es un sistema diagonal, viene dado por la matriz e a la lambda 1t, así hasta e a la lambda nt, aquí en todos los demás lugares 0, evaluada en el vector y sub 0, en el vector que tiene las componentes de la condición inicial, o sea, evaluada en y sub 0. Bien, eso sería. Este es el y en t, ese sería el y en t, pero es que el y es p a la menos 1 en x, entonces esto sería p a la menos 1 en x en t, sería igual a esta matriz, vamos a llamarle a esta matriz m en t, evaluada en y0, pero es que y0 ¿no está? Es p a la menos 1 en x0, p a la menos 1 en la condición inicial x0. Bien, y ahora compongo con la matriz p a ambos lados, y p compuesta con p a la menos 1 es la identidad, y por lo tanto me quedaría finalmente que xt es p por la matriz p m en t por p a la menos 1 evaluada en la condición inicial x0, donde esta matriz m en t se compone muy fácilmente porque es la matriz que tiene exponenciales de lambda i t en toda la diagonal y 0 en todos los demás lugares. Y entonces, para construir la solución tengo que encontrar los valores propios de la matriz A, los vectores propios asociados a los valores propios, construir ¿cómo se llama? Con esos vectores propios construir la matriz P, calcular su inversa, y esta es la expresión de la solución. ¿Está? Vamos a ver eso con un ejemplo. Bien. Vamos a considerar este sistemita. Bien, entonces consideremos el sistema, este sistema lineal x1 puntos igual a menos x1 menos 3x2 y x2 punto igual a 2x2, que ya no es un sistema diagonal, o sea, no es un sistema expresado en forma diagonal, porque ya la derivada de x1 no depende solo de x1, sino depende de x1 y x2. Pero entonces este sistema se expresa en forma matricial como, si pongo el vector x1, x2 como el vector x, se expresa en la forma x punto igual a por x, donde a es esta matriz. Menos 1, menos 3, 0, 2. ¿Verdad? Aplicado al vector x1, x2. Y ahora vamos a ver quiénes son los valores propios de esta matriz. Si uno le resta lambda en la diagonal y calcula el determinante, o sea, menos 1 menos lambda por 2 lambda menos 0, ¿no? O sea, esto por esto, nada más sería menos 1 menos lambda por 2 menos lambda. Me queda que los dos valores propios de la matriz son precisamente menos 1 y 2, ¿no? Menos 1 y 2, que son reales y distintos. O sea, esa matriz es una matriz de orden 2 por 2 que tiene dos valores propios reales y distintos, por lo tanto puede ser diagonalizable. ¿Cómo se diagonaliza? Calculo el vector propio asociado a menos 1 y un vector propio y otro asociado a 2. Dos vectores propios son 1,0 y menos 1,1. Con ellos formo la matriz P. La matriz P es la que tiene en las columnas estos dos vectores, 1,0 y menos 1,1. Y se puede calcular su inversa. Su inversa es precisamente 1,0, 1,1. Para calcular la inversa uno puede utilizar la fórmula de la inversa, que es la transpuesta de los matrices cofactores de A dividido por el determinante, o sencillamente resolver un sistemita de ecuaciones muy simple. En este caso sería P evaluado en x, y igual a u, v. Yo tengo un sistema de ecuaciones lineales, en este caso P es ¿quién? X menos y igual a u y y igual a v. Bien,
Y si hago esto, de aquí ahora expreso X y Y en función de V, ya tengo que Y es V, entonces si Y es V lo paso para acá y me queda X igual U más V, Y igual a V, de donde, de la misma forma que expresé que P en X, Y es U, V, ahora expreso X, Y como la matriz 1, 1, 0, 1 evaluado en U, V. Por lo tanto, esta matriz es la inversa de P. Bien. Entonces, y ahora, ¿qué hago? Compongo P a la menos 1 con A con P. P a la menos 1 con A con P se puede verificar que es precisamente menos 1,2. No es necesario hacer eso es nada más que para verificarlo. Pero si se hace el cambio de variable y igual a P menos 1 de X, el problema se reduce a este sistema, que es un sistema desacoplado, cuyas soluciones son C1 a la menos T, C2 a la 2T, o sea, se expresan en la forma E a la menos 1 por T, E a la 2 por T y todo lo demás 0, donde menos 1 y 2 son los valores propios de la matriz. Bien, y por lo tanto la solución es P compuesto con esto, compuesta con P a menos 1, evaluado en C, donde C es la condición inicial que se ponga para X en 0. C es X en 0. De donde se obtiene finalmente que X1 es C1 a la menos T más C2 a la menos T menos E a la 2T y X2 igual a C2 por E a la 2T. Si uno grafica las soluciones del sistema diagonalizado en Y1 y Y2, obtiene esta gráfica, porque es la gráfica que obtuvimos precisamente. Este sistema es el que analizamos inicialmente. X1 punto igual a menos X1 y X2 punto igual a 2X2, es lo mismo cambiando Y1 por Y1 y X2 por Y2. Bien, que tenía como espacio de fase precisamente este. Estas son las curvas solución y estas son las direcciones de recorrido. Y si se grafica el sistema para X1 X2, nos quedaría que el espacio de fase es una cosa así, o sea, como que el eje este se vira, se convierte en este de acá. ¿Está bien? Vamos a tener ahora el eje así. Todo el sistema, si se dan cuenta que lo que hicimos aquí fue como voltear o girar el eje X2 y mantener la estructura topológica del resto de las curvas. Entonces lo que se obtiene es una cosa así, donde ahora el sistema, en lugar de ser un sistema ortonormal, es un sistema oblicuo y lo demás se mantiene igual. Uno puede ver que este sistema se obtiene graficando estas soluciones, pero también se obtiene hallando las imágenes por P. Las imágenes por P, recuerden que Y, ¿cómo se llama? Que P en Y es X, ¿no? Hallando las imágenes por P de las curvas solución en Y. O sea, si uno le aplica la matriz P a esas curvas, va a obtener estas curvas que aparecen. Entonces, eso es lo que se obtiene. Bien, y en general, definimos para el caso particular en que se tengan sistemas de la forma X punto igual a de X, donde la matriz A es una matriz que tiene n valores propios reales y diferentes, pues se define entonces en ese caso, si suponemos que todos distintos de 0 se consideran, por ejemplo, si lambda 1, si los ordeno de esta forma, de manera de que lambda 1 a lambda k son estrictamente positivos y lambda k más 1 a lambda n son estrictamente negativos, entonces a estos valores propios se les asocian sus vectores propios B1, BK. Cada subespacio propio correspondiente a cada uno de los valores propios, como todos son diferentes, tienen dimensión 1, y entonces consideramos B1 a BK, y aquí BK más 1 a BN, los vectores propios asociados a cada uno de los valores propios,
se considera el espacio vectorial generado por estos vectores. A este espacio se le llama S, que significa stable, estable en inglés, y el espacio vectorial generado por los este es el espacio vectorial generado por los positivos, es el espacio inestable, y el espacio vectorial generado por los negativos es el espacio estable. Entonces aquí le llamaron al revés. Los primeros K son los que se suponen negativos y los restantes positivos, por lo tanto este es lo que se llama el espacio estable y este es el espacio unstable, o sea, inestable. ¿Okay? Son espacios vectoriales y estos son los en su espacio estable y en su espacio inestable correspondiente al punto de equilibrio, cero, el vector cero, que siempre es un punto de equilibrio de los sistemas lineales. ¿Bien? Entonces, eso es lo que se llama espacio estable y espacio inestable. Span quiere decir espacio generado por, yo lo denoto de esa forma, y lo denotan así, es el espacio generado por estos vectores, espacio vectorial, generada por esos vectores. Cuando los valores propios no son solo reales, sino puede haber valores propios imaginarios, como los coeficientes de la matriz son números reales, si hay un número imaginario que sea un valor propio, también se tiene su complejo conjugado, que obviamente va a ser diferente de él, y en ese caso vamos a tener, pueden haber valores propios que correspondan a puntos que están sobre el eje imaginario, o sea que tienen parte real cero. Esos valores propios que corresponden a puntos sobre el eje imaginario que tienen parte real cero, el espacio vectorial generado por los vectores propios asociados a esos valores propios se le llama subespacio central correspondiente al punto de equilibrio. Entonces, en general, tenemos un subespacio estable, uno inestable y uno central. Fíjense, lo importante de esto de cosas es, recuerden que tenemos esta expresión general, a ver si aparece aquí, tenemos esta expresión general que la solución X en T se escribe como una matriz compuesta con la matriz diagonal que tiene en la diagonal las exponenciales, esa es la que yo denoté aquí por M en T, la voy a denotar también igual que se denota en el libro, E en T, que es la matriz que tiene en la diagonal, o sea, la E en T es precisamente la matriz que tiene en la diagonal exponencial de lambda 1T a exponencial de lambda NT, de aquí 0 y 0. ¿Bien? La cosa es la siguiente, que si la condición inicial está, X0 está en el subespacio estable, quiere decir que está generada, la condición inicial es un vector generado por los valores propios negativos, o por los valores propios cuando hay valores propios imaginarios, complejos también, por los valores propios con parte real negativa. Entonces, una propiedad que tiene la matriz P es que si la condición inicial está en este espacio, al aplicarle la matriz P o la matriz P a la menos 1, sigue perteneciendo a este espacio. Y si la condición inicial está en este, al aplicarle P o P a la menos 1, sigue perteneciendo a este espacio. Eso quiere decir que en esta expresión, si X0 está en el espacio estable, entonces quiere decir P a la menos 1 de X0 también está en el espacio estable, y por lo tanto eso quiere decir que en la expresión que estoy aplicando, la matriz T, el vector que estoy aplicando, es un vector que va a tener componentes nada más en las primeras K, en los primeros K componentes. En el resto va a tener 0.
Pero si es en las primeras K componentes, eso quiere decir que al aplicarle esta matriz, me queda un vector que va a ser la primera componente por E a la lambda 1 más después la segunda componente por E a la lambda 2 y así sucesivamente. Pero los lambda 1, lambda 2 hasta lambda K, que son los valores propios que corresponden al subespacio estable, son negativos, y como son negativos, cuando t tiende a infinito, eso tiende a cero. Quiere decir que si tomo la condición inicial en este espacio, la solución xt correspondiente va a converger al origen. Mientras que si tomo la condición inicial en el subespacio inestable, la solución correspondiente se va a ir hacia infinito. ¿Bien? Y si se toma la solución en la condición inicial en el subespacio central, lo que va a ocurrir es que la solución va a empezar a dar vueltas alrededor del origen sobre círculos o elipses alrededor del origen. Bien, entonces una condición inicial aquí implica que la solución correspondiente se va hacia el origen cuando t tiende a infinito. Si la tomo aquí, significa que se aleja del origen cuando t tiende a infinito, y si la tomo sobre su espacio central, empieza a dar vueltas alrededor del origen. Bien, entonces, bueno, esto es el tema que quería ver hoy. En la próxima clase, entonces, voy a empezar con el tema de exponenciales de operadores, exponenciales de matrices, más bien, aunque vamos a definir el concepto de exponencial de un operador acotado en general, pero lo vamos a aplicar al cálculo de exponenciales de matrices, para ver ahora cómo se puede calcular ese sistema de funciones, ese sistema de vectores propios que hace falta, y más exactamente cuando lo que tenga sea una matriz que no es diagonalizable, ¿cómo tenemos que hacer? O sea, si la matriz no es diagonalizable, ¿cómo vamos a obtener una expresión similar a esta, donde esta E de t se va a convertir, esta matriz, que aquí es una matriz diagonalizable, va a ser en general la exponencial de t por la matriz A? Entonces, o por otra exponencial de t por otra matriz B, que se obtiene a partir de A, y para la cual es más sencilla calcular la exponencial que directamente calcularla para la matriz A. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver entonces la teoría de las exponenciales de operadores y las propiedades fundamentales que tienen estas exponenciales de operadores. Eso será en la próxima clase. Muchas gracias.